Sean todos bienvenidos a esta quinta clase o a este quinto capítulo de nuestro estudio que estamos realizando, esta enseñanza que estamos compartiendo relacionada con la madurez espiritual y el crecimiento del creyente. Ya es una bendición poder estar junto a todos ustedes y ser parte de, de un instrumento de Dios para sus vidas, ¿cierto? Si esto para usted ha resultado ser una bendición, nos alegramos de poder ser parte de este propósito de Dios para su vida. Estamos en esta quinta jornada ya y nos deben quedar por lo menos unas tres más, sin contar esta, para poder entregar por completo este tema relacionado con identificar las etapas de madurez espiritual. Hemos ya avanzado en varias, hemos compartido, hemos enseñado lo que significa la madurez espiritual, hemos dado a conocer algunas definiciones respecto de la madurez espiritual y, y de verdad me alegro mucho por lo que han ido recepcionando, ¿cierto? Y por los que han podido, ¿cierto? Comentarme también acerca de, de lo que ha significado para sus vidas, ¿cierto? Este tema de la madurez espiritual. ¿Ya? A todos los que están en sintonía en este momento, a todos los que están conectados, les saludo en el amor de Cristo y también agradecemos a Dios esta tecnología porque a través de ella también muchos más van a poder llegar a ver, ¿cierto? Estos estudios que van a quedar grabados tanto en mi perfil como también se van a ir retransmitiendo de forma gradual también a través de la página de nuestra iglesia CIAR Central con 16496 y también a través del canal de YouTube de la iglesia, donde van a estar quedando grabados todos estos capítulos. Ya vamos en el capítulo 5, han sido 4 capítulos anteriores de mucha edificación, han sido 4 capítulos anteriores donde hemos podido recorrer en cierta medida todo lo que significa el desarrollo, ¿cierto? De la madurez, de la madurez espiritual, ¿ya? Y las etapas que esta conlleva. Y para ello vamos a hacer en esta hora un pequeño repaso de lo que hemos ido aprendiendo durante todo este tiempo antes de poder entrar a la etapa que nos convoca hoy, a la etapa de este capítulo de hoy. Antes vamos a hacer un pequeño repaso, ¿cierto?, de lo que hemos ido aprendiendo. Una de las definiciones eh, que hemos dicho respecto de la madurez espiritual es la que tiene que ver con el equilibrio emocional. ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Qué es este equilibrio emocional? La verdad es que es la respuesta, ¿cierto?, a lo que usted y yo vamos a producir frente a situaciones específicas. Por ejemplo, eh, si yo soy criticado, rechazado, si yo soy perseguido, calumniado, por así decirlo, eh, el equilibrio me permite a mí que esos ataques que yo pueda recibir no hagan decaer tan profundamente mi fe, a tal punto que yo tenga que, poco menos que renunciar a la fe, deje de asistir a la iglesia, deje de buscar a Dios, reniegue contra Dios por causa de esa persecución, por causa de ese problema, por causa de esa crisis, por causa de esa ofensa que pude haber recibido. Y al contrario de eso, está la otra parte en que usted y yo podamos ser a veces muy halagados, muy reconocidos, que hablen muy bien de nosotros y que esas cosas produzcan en nosotros un ego tan grande que podamos conducirnos, ¿no es cierto?, a la soberbia de manera fácil, ¿ya? Entonces, por un lado puedo recibir crítica, rechazo, por otro lado puedo recibir halagos y felicitaciones,
Y ni lo uno ni lo otro debiera producir ni bajeza espiritual ni soberbia espiritual. Debiéramos mantener un equilibrio, ¿cierto?, frente a esas circunstancias, frente a esas cosas. En cierta medida eso es lo que propone, ¿cierto?, la madurez espiritual en el creyente y en el cristiano. Vimos cómo vamos nosotros, ¿cierto?, reconociendo esas etapas de madurez espiritual, cómo nosotros vamos haciéndole frente, ¿cierto?, a esos niveles de madurez espiritual donde podemos encontrarlo, ya que el desarrollo de la vida cristiana es muy similar también a la vida natural. Ya la Biblia habla y claramente dice que nosotros somos, una vez encontrados por Cristo, una vez que Él nos ha salvado, una vez que Él ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho parte de su reino, somos nueva criatura. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Entonces, la madurez espiritual plantea que el desarrollo de la vida espiritual es muy parecido al desarrollo de la vida natural. ¿Qué tenemos en la vida natural? Tenemos que al comienzo de la vida, ¿cierto?, somos lactantes, somos niños, que somos amamantados, que somos criados, estamos siempre en brazos y que poco a poco comenzamos a crecer y a desarrollar habilidades, ¿cierto?, que nos permiten tener cierto grado de independencia en nuestra vida común. Así también se plantea que la madurez espiritual tiene que ver con ese desarrollo, ya, con ese desarrollo que el cristiano y el creyente va experimentando en su vida de fe. Al comienzo somos bebés espirituales que hemos nacido de nuevo y que necesitamos recibir alimento, necesitamos ser amamantados, necesitamos recibir leche espiritual, necesitamos recibir el abrazo, el cobijo de Cristo, del Señor, de la iglesia, del pastor. Necesitamos mucho, ¿cierto?, ser abrazados desde ese punto de vista, ya que somos bebés, ¿ya? Pero con el paso del tiempo también vamos creciendo, también vamos cruzando a otros niveles, a otra etapa de madurez espiritual, donde ya dejamos de ser lactante, pasamos a una etapa de niñez, donde ya comenzamos a tomar cosas, podemos tomar perfectamente una cuchara, llevarnos cosas a la boca, y sin importar lo que esto sea, por instinto, todo lo echamos a la boca y todo lo consumimos. Ya, eso es en la etapa natural. Y dijimos en clases pasadas, en capítulos anteriores, que en la vida espiritual sucede, digamos que exactamente lo mismo. Ya como niños espirituales acostumbramos a llevarnos todo a la boca sin ningún tipo de discernimiento, sin ningún tipo de separación ni de, ni de discernir qué es bueno o qué es malo. Si todo lo que recibimos es lo bueno, si todo lo que recibimos es lo correcto, es el alimento correcto o no es el alimento correcto. Podríamos en medio de esa etapa llegar y consumir cualquier tipo de doctrina, cualquier tipo de enseñanza, sin tener el más mínimo grado de discernimiento, ¿cierto? Y tomarlo, hacerlo parte nuestra, y eso podría producir, ¿cierto?, una enfermedad espiritual también en nuestra vida. Esa es la madurez espiritual. Ya llegar a un estado de madurez espiritual es dejar atrás esas etapas de niñez, de inmadurez. Un texto muy importante, muy relevante que estuvimos viendo en capítulos anteriores es el que está en Hebreos, capítulo 5, versos 12 al 14. ¿Ya? Porque debiendo ser ya maestro, dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ciertamente este texto nos da luces, ¿cierto?, de que
Sí, hay etapas. Ya, pues bien, el texto dice que después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. O sea que debiendo nosotros haber crecido, debiendo nosotros haber madurado, eh, tenemos que volver a enseñar los primeros rudimentos, tenemos que volver a enseñar las primeras cosas y quedarnos siempre enseñando lo más sencillo, lo más básico de la fe, porque no existe todavía la madurez, todavía no existe el discernimiento, todavía no existe, ¿cierto?, una fortaleza espiritual que nos permita avanzar a temas más profundos con el creyente, a temas más sólidos, más fuertes, más potentes espiritualmente, ya que aún esa persona o ese creyente o esa creyente no ha alcanzado un nivel de madurez espiritual donde tenga bien ejercitados, ¿cierto?, los sentidos de discernimiento para reconocer lo bueno y lo malo. Y posteriormente a eso, y en el capítulo, la primera etapa de la madurez espiritual, tomando cierto estas palabras griegas, ya que definen cierto las diferentes etapas de la madurez espiritual. Y hablamos del hijo Nepio, ya el hijo Paidión, el hijo Tecnón, el hijo Oío o Telio, y vamos a finalizar con el hijo Pater o Abba. Ya cada una de esas palabras representa una etapa también. Ya el nepio representa una etapa de 0 a 2 años, el paidión representa otra, el tecnón representa otra, el wi o el telio a otra, y el pater o Abba al nivel más alto de madurez espiritual. Y en el capítulo anterior estuvimos viendo las características, ¿cierto?, del hijo nepio. ¿Ya? ¿Qué significa ser un hijo nepio? Que es un hijo inmaduro e infantil en su manera de hablar, de actuar. En lo natural corresponde, ¿cierto?, a un niño que va de 0 a 2 años, donde ciertamente no habla o no habla bien, está aprendiendo a caminar, se lleva toda la boca, no sabe lo que es bueno, lo que es malo, y hace muchas cosas sin sentido. El hijo nepio, espiritualmente movido, agitado por las circunstancias, ¿cierto? Se mueve por lo que está alrededor, no tiene su mirada puesta de manera, de manera fija en Cristo, sino que siempre está siendo movido y agitado emocionalmente por las circunstancias de alrededor. Es alguien que no tiene ninguna resistencia o ninguna fortaleza espiritual, no tiene un fundamento sólido, pues necesita ser alimentado permanentemente. Es una etapa donde solo va a recibir, y donde quienes son más maduros que él, y hablo acerca de pastores, de liderazgo, deben, ¿cierto?, comprender estas etapas también en la vida de los nuevos creyentes, ya estos niños espirituales a los que hay que sostener, a los que hay que abrazar, a los que hay que cubrir de una manera especial, ¿cierto? Porque son niños espirituales, no tienen ninguna resistencia, fortaleza, no tienen fundamento sólido aún en su vida de fe, y hay que proporcionarle las herramientas, hay que proporcionarle el conocimiento, el alimento, ¿cierto?, para que puedan ir desarrollándose y creciendo espiritualmente. El niño en Cristo, el niño nepio, el hijo nepio, se ofende fácilmente, es una persona que es susceptible a todo, estando en la iglesia, estando en la fe, se ofende fácilmente por el mensaje que predicó el pastor, se ofende porque no lo llaman, se ofende porque no lo toman en cuenta, se ofende porque le hablan de dinero, se ofenden cuando es corregido, se ofenden cuando no lo saluda. En fin, es un creyente o una creyente que se ofende por todo. En esa eh, área de la vida espiritual, en esa etapa de la madurez espiritual, es una persona que se ofende fácilmente. Y en esa etapa, por supuesto que un creyente así, una creyente así, no puede todavía ejercer ninguna función de liderazgo dentro de la iglesia, porque todavía tiene que cruzar y tiene que avanzar a una etapa de mayor consolidación,
una etapa de mayor madurez espiritual. ¿Ya? El niño en Cristo o el hijo nepio es fácilmente engañado, cualquier doctrina falsa, cualquier movimiento falso le atrae, ¿cierto? Y como no tiene fundamento bíblico, es fácilmente engañado por aquellos que dictaminan, ¿cierto? Esas distintas enseñanzas, esas distintas doctrinas. Ya el nepio tampoco tiene discernimiento espiritual, no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, considera que todas las cosas le pueden ayudar, que todas las sirven, que todo se lo puede llevar a la boca sin tener ningún tipo de discernimiento. Otra característica también especial en el nepio es que es celoso y contencioso. Ya es una señal de una persona inmadura, es el celo y la contienda, se enoja cuando ve la prosperidad de otro, cuando otros avanzan, es contencioso, se enoja por cosas pequeñas, le molestan cosas muy insignificantes muchas veces, y lo que se revela allí es que está todavía en una etapa de inmadurez y que todavía le falta avanzar a niveles más profundos de madurez espiritual. ¿Ya? La palabra clave y el verso clave en esta etapa de poder conocer y entender es el que está, es el texto que menciona Primera de Corintios capítulo 13 verso 11, que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. ¿Ya? La frase clave es: más cuando ya fui hombre o fui mujer, ¿cierto? Dejé hacer lo que era de niño para pasar a otra etapa de madurez espiritual. Pero la vida natural no se queda ahí en los 2 años, avanza. Ya así también en la vida espiritual, no son solo 2 años los que nosotros llevamos en el Evangelio, ya que entendemos que cuando hemos sido llamados al Evangelio no es para un tiempo determinado, no es una carrera que estamos estudiando en una universidad, no es que estamos haciendo una etapa de colegiatura, sino más bien es un proceso que nos va a durar toda la vida y hasta que Cristo venga por nosotros, hasta que el Señor nos llame, ¿cierto?, a su presencia. Sin embargo, es ahí donde se comienzan a desarrollar estas etapas. Y vamos a ver hoy día el capítulo del hijo Paidion, y se lo menciono así, el hijo Paidion. Si usted lo está anotando o lo quiere anotar, la palabra es Paidion, ¿ya? Y en lo natural, esta es la etapa de un hijo griego, ¿cierto? Porque estamos viendo estamos tomando esas palabras griegas, ¿cierto?, de definición. Era un hijo que iba desde los 2 a los 12 años. Ya en esta etapa el niño o el hijo Paidion tiene su propia voluntad. Hay algunas cosas importantes que podemos describir, ¿cierto?, en cuanto a esta etapa de la madurez espiritual. Primera de Juan capítulo 2 verso 13 dice: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. ¿Qué significa ser un hijo Paidion? ¿Qué significa esta etapa de la madurez espiritual? Si llanamente es alguien que emocionalmente es inmaduro en su conducta y en su manera de hablar. ¿Ya? Entonces nos estamos encontrando aún en una etapa que aún no alcanza, ¿cierto?, un grado de madurez espiritual, porque al igual que en la etapa pasada, al igual que el capítulo anterior con el hijo Nepio, ahora estamos en presencia del hijo Paidion, y que va a revelar características que son casi muy similares a las del Nepio. Ya el Paidion, ya esta etapa que va de los 2 a los 12 años, es alguien que emocionalmente es inmaduro en su conducta y en su manera de hablar. Y estamos viendo que esto es lo que se desarrolla en la vida de creyentes, en la vida cristiana. ¿Cuáles son las características? ¿Ya? ¿Cuáles son las características de un hijo Paidion? Ya, primero, que no tiene control sobre su lengua, ya, porque es un creyente que critica, que juzga,
habla malas palabras, algunas veces miente, ¿ya? Y para este hijo espiritual, ya en esta etapa, controlar la lengua es un problema, ¿ya? Y hay un texto que revela parte de esto y que está en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 2, que dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, dice el texto, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo, todo el cuerpo. Y es muy interesante lo que Santiago está planteando. Dice que todos ofendemos muchas veces. Todos, todos hemos cruzado por esta etapa de la madurez, o camino a la madurez. Todo creyente, todo cristiano, muchas veces en sus primeros pasos, en sus primeros años de vida de fe, ya cuesta controlar, ¿cierto? La boca, la lengua. Y bien dice Santiago que todos hemos ofendido muchas veces, todos ofendemos. Si alguno no ofende de palabra, mire lo que dice, es una persona perfecta. Yo estuve buscando un poco ya respecto de este de este texto que me llama mucho llama la atención, ya y un comentarista dice que los pecados más frecuentes y también los más difíciles de evitar son aquellos que se consuman por medio de la lengua, ya por medio del hablar, ya los pecados más frecuentes y también los más difíciles de evitar son aquellos que se consuman por medio de la boca, por medio de la lengua, por medio del hablar. Ya, por esa causa, Santiago dice que quien no peca de palabra es un varón o es una persona perfecta. ¿Ya? Y creo que es acertado lo que dice la Biblia aquí. Dominar la lengua es una de las cosas más difíciles. Por esa razón, se introdujo el párrafo refiriéndose a quienes sienten deseo de hacerse maestro, porque es fácil en esa circunstancia caer en incorrecciones. El que enseña está más expuesto a pecar con la palabra misma. Ya, y aquí hay algo interesante, y si usted quiere lo puede anotar. La capacidad de dominar la lengua es expresión de fortaleza espiritual. Lo voy a repetir. La capacidad de dominar la lengua es expresión de fortaleza espiritual. Por tal motivo, quien logre dominarla podrá controlar cualquier otra acción que se pueda realizar con el cuerpo, dice Santiago. Y aquí tenemos, ¿cierto?, una característica muy particular del paidión, del que está en esta etapa. Ya no tiene control sobre su lengua, ya habla, juzga, critica, murmura, y esas características son propias de quien está todavía en un nivel espiritual de inmadurez. Ya todavía le falta, todavía tiene camino que recorrer, todavía tiene mucho que aprender. La vida de fe tiene que enseñarle muchas cosas. La palabra en sí misma tiene que penetrar aún más fuerte el corazón, tiene que penetrar aún más fuerte la mente, ya, porque el propósito de Dios es que todos avancemos, ya que no nos quedemos pegados en una situación de inmadurez. El Señor no quiere ver como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, ya, sino más bien que Él quiere que avancemos y podamos crecer espiritualmente. Entonces, el que está en esta etapa tiene poco control sobre sus palabras, sobre lo que dice, sobre lo que habla, ¿ya? ¿Qué otra característica más del hijo Baibión? ¿Ya? Es amigo del mundo, ¿ya? Y a menudo nos encontramos con creyentes que todavía les gustan las cosas del mundo, como las amistades que no quieren saber nada de Dios, la música que no edifica, otras cosas más, que aún están como apegos
ya, porque todavía son parte de nuestra vida, siendo que Cristo nos ha rescatado de una vida de lejos de todas esas cosas. El propósito del Señor es librarnos del presente siglo malo. Santiago capítulo 4, verso 4, también dice: oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. Así, así de claro lo plantea Santiago para los creyentes que aún tienen ese apego, ¿cierto?, hacia las cosas del mundo. Ya el Señor no quiere vernos apegados a un sistema, ¿cierto?, mundano, a un sistema lejos de Dios, a un sistema donde prevalece todos los egoísmos, donde prevalece, ¿cierto?, el humanismo, donde prevalece el distanciamiento de Dios, un mundo espiritual que está lleno de corrupción, de mentira, de engaño, un mundo con un orden espiritual opuesto a Dios, un mundo que tiene su propio sistema de sabiduría, donde el pecado es el que domina, ¿cierto? Es un sistema necio porque se opone a Dios. Bien dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y lo que busca precisamente Cristo al llamarnos, lo que quiere Dios en nosotros, producir en nosotros, es ese distanciamiento. Y a propósito de que está muy en boga la palabra distanciamiento social, no es un distanciamiento de las personas, sino del sistema que opera en las personas. Es un distanciamiento del mundo, pero el hijo Paidión, el que está en esta etapa de madurez espiritual, ha sido perdonado, ha venido a Cristo, está en la iglesia, pero aún sigue siendo amigo del mundo. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las tres cosas que el mundo ofrece? Ya, por nombrar algunas de las cosas que el mundo ofrece. Está el deseo de la carne, está el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Lo repito, tres cosas que el mundo ofrece: los deseos de la carne, ¿verdad?, la satisfacción carnal, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, los afanes, los deleites, todo aquello. Primera de Juan capítulo 2, versos 15 y 16 dice Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Voy a repetir el texto: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿cierto?, el amor del Padre no está en él. Como creyentes, si deseamos avanzar a otro nivel de madurez espiritual, debemos romper con el mundo todos sus deseos para poder seguir adelante. Entonces, no podemos seguir amando al mundo, no debemos de tener un control, pedirle a Dios que tengamos un control sobre lo que hablamos, sobre lo que decimos, sobre nuestra boca, sobre nuestra lengua. Y debemos de dejar de amar, ¿cierto?, las cosas de este mundo. ¿Ya? Eso es lo que estamos compartiendo. Estamos, ¿cierto?, en medio de nuestro capítulo de hoy, de la madurez espiritual, y conociendo esta etapa de la madurez espiritual que se llama Paidión, el hijo Paidión, y que tiene que ver con esta etapa que representa en lo natural a un niño de 2 a 12 años, y que también es muy característico en el área espiritual. Y hemos visto algunas características, ¿cierto?, del hijo Paidión. Y hemos dicho que no tiene control sobre su lengua, es muy inmaduro para hablar, aún es amigo del mundo, ya sigue aún amando las cosas de este mundo. Y vamos a seguir entonces ahora con una tercera característica, ya, que es una persona también de doble ánimo, ya.
Y el doble ánimo se menciona en la Escritura. En el libro de Santiago, capítulo 1, versos 6 al 8, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. ¿Ya? Y una de las características del creyente paidión es que es inestable emocionalmente. En un momento tiene mucho gozo, tiene mucha alegría, y en otro momento está bastante desanimado. Tiene como las dos caras de la moneda. Ya es emocionalmente muy inestable. Por un momento, como lo decía, tiene mucho gozo, y en otro está bastante desanimado. En un momento promete algo y lo cumple, y en otros momentos no lo cumple. Es una persona que tiene muchos altos y bajos en sus emociones, y como consecuencia siempre está dando vuelta en círculo. No puede identificar la voz de Dios claramente, y por tal razón nunca recibe una palabra del Señor en su vida. Es una persona que está muy inconstante espiritualmente. Y son características que uno las ve de forma periódica también dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y hablo del universo de las congregaciones, no solo en la que yo pueda ser pastor, sino en todas las iglesias. Se ven estas características de hermanos emocionalmente muy inestables, ¿cierto? Que un día están con un gozo tremendo de servir, y al otro día ya no quieren hacer nada por el Señor. Un día prometen muchas cosas delante del Señor, y al otro día ya no quieren hacer nada por la causa de Cristo. Es un doble ánimo que produce a veces daño emocional en la persona que lo vive, y produce daño emocional en quienes también están alrededor de él. Ya son momentos difíciles en la vida del creyente, y que son etapas por las cuales todos hemos pasado. Quizás todos hemos experimentado esta inestabilidad emocional muchas veces, en la que un día estamos prácticamente tocando el cielo, y al otro día ya no queremos hacer nada por la causa de Cristo, nada por la obra del Señor. Y ese doble ánimo es una característica muy particular de quien está en esta etapa del hijo paidión, en esta etapa del camino hacia la madurez espiritual. Y al igual que el hijo nepio, el paidión no tiene discernimiento espiritual, no tiene ningún tipo de discernimiento, no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo santo y lo no santo, lo puro y lo impuro. Es una persona que fácilmente todavía es engañado o engañada, no tiene sus sentidos ejercitados para detectar el bien y el mal. Generalmente este tipo de creyentes o de cristianos son muy movidos y son muy susceptibles a oír la voz de cualquiera. Y ahí es cuando se produce también la contraparte de que hay personas que se aprovechan de esta condición de muchos hermanos, de muchos creyentes, para inducirlos a veces a cometer errores dentro de la vida de fe. Está esa parte también donde otro menos espiritual o menos inmaduro, ¿cierto? Y que quizás ha tenido un mayor desarrollo de conocimiento, pero no de madurez, porque tener conocimiento no es sinónimo de madurez. Conozco muchas personas que tienen muchos conocimientos, pero siguen siendo inmaduras espiritualmente. Personas con conocimiento que siguen actuando en su vida de fe como niños, ya que son personas de doble ánimo. Por lo tanto, que una persona tenga conocimiento, sepa algunos textos bíblicos, sepa algunas cosas de la escritura, no necesariamente está indicando que tiene un alto nivel de madurez espiritual. ¿Ya? Y vuelvo a repetirlo, el alto conocimiento de palabra, el alto conocimiento de las escrituras no necesariamente revela una condición alta de madurez espiritual, aunque debiera ser así, pero no siempre lo es. Entonces el paidión no tiene
este discernimiento espiritual y es atacado muchas veces, ¿cierto? O engañado fácilmente por muchos vientos de doctrina. Ve a algún hermano que tiene un poquito más de conocimiento, se apega a él, pero ese hermano también tiene inmadurez espiritual y conjunto, ¿cierto? Se van desarrollando momentos de rebeldía, de desobediencia, ya hay murmuración y como bien lo decíamos antes, la primera característica que vimos del hijo paidión, de esta persona que es inmaduro e inmadura espiritualmente, es que no tiene control sobre su lengua, critica, juzga, habla malas palabras, muchas veces miente también, ¿cierto? Con el fin de satisfacer, ¿cierto?, su visión de las cosas. No tiene discernimiento espiritual. Vuelvo a repetir el texto de 1 de Corintios 13:11, que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dice, dejé lo que era de niño. Y otra característica, ya que estamos viendo las características de este hijo paidión, ¿cierto?, es que se conforma solamente con conocer los rudimentos de Cristo. No busca conocer más, de una manera más profunda, la palabra. Un día quiere ir al cielo, pero el otro día vive como puede, ¿cierto?, aquí en la tierra, no tiene ningún deseo de avanzar ni de profundizar, ¿cierto?, en la escritura, no le interesa estudiar, no quiere invertir tiempo en aprender, en adquirir conocimiento o en estrechar la relación con Cristo. Se ha conformado solamente con lo que alcanzó, ¿ya? Y ahí se hace real el texto que está escrito en hebreo, cuando dice que debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y cuando hablamos de los primeros rudimentos de Cristo, entendemos que son conocimientos elementales de nuestra fe, como por ejemplo que hemos sido lavados, redimidos por el poder de la sangre de Cristo, que Cristo vino para perdonarnos nuestros pecados, que en la cruz del Calvario, ¿cierto?, Él venció, venció la muerte, se levantó de entre los muertos, que es un Cristo resucitado. Cosas esenciales de la fe, pero que necesitan con el paso del tiempo consolidarse en un conocimiento más profundo, ¿cierto?, respecto de nuestra fe, de lo que hemos creído, de lo que hemos alcanzado como conocimiento. Pero el hijo paidión, el nepio, no quiere esto, no quiere avanzar en esto, se ha conformado, ¿cierto?, con que alguien le hable alguna palabra específica, generalmente está dependiendo, como decimos a veces, de la unción de otros, ya que esa es otra característica, que depende de la unción de otro. Es el tipo de creyente o de creyente que nunca se independiza, porque siempre está dependiendo, por ejemplo, de las oraciones de otro, ya de la palabra de ánimo de otro, de sus amigos, de los consejos del pastor, vive de lo que otros le dan, pero nunca busca una independencia, nunca busca entender o comprender que, que hay una relación personal e íntima que nosotros podemos desarrollar con Dios y que esa relación, ese relacionamiento con Cristo, ese relacionamiento con Dios nos permite alcanzar madurez espiritual, porque si siento agobio, si siento necesidad, si siento algún tipo de necesidad espiritual, la puedo cubrir doblando mi rodilla y buscando de forma personal, de forma íntima al Señor. Pero el paidión, el que todavía está en esta etapa de inmadurez espiritual, ¿cierto?, está dependiendo siempre de otro. Que si no le habla el pastor, pareciera ser que las palabras que alguien le diera no son suficientes, está dependiendo de las oraciones de otro, cuando yo puedo orar, yo también puedo clamar, ya, también puedo interceder. Ya hay etapas que funcionan en la vida de las personas, y está la etapa, por ejemplo, de la dependencia, ya es cuando el bebé depende de su madre para sobrevivir porque no sabe comer por sí solo. Esa es una etapa, ¿verdad? Y que en la vida cristiana, en la vida de creyente también la vivimos. Todos creo que hemos pasado
por esa etapa, o muchos van a pasar, o muchos están pasando, la etapa de la dependencia, que es cuando, ¿cierto?, este bebé espiritual, ¿cierto?, depende de otro, de su madre, para sobrevivir porque no sabe comer por sí solo. Está también la etapa de la independencia, que es cuando el niño comienza o empieza a alimentarse por sí solo, por lo tanto no depende ya del alimento de la madre. Y está la etapa de la interdependencia, que es cuando el joven aporta ya para su casa, se reproduce en otro y permanece conectado a la familia. Y estas etapas, ¿cierto?, revelan, ¿cierto?, el momento que nosotros podemos estar viviendo como personas. ¿En qué etapa estamos como creyente, como hijo de Dios? Estamos todavía dependiendo de la unción de otros. Si el mismo espíritu que está en el pastor, en la misma oración que puede hacer el pastor, es la que podrías hacer tú, la que puedes hacer tú en tu hogar, ya estamos aún en la etapa de la dependencia, aún siendo cobijados. Y si es así, gloria a Dios, no es malo, no es un pecado. Solo que esta enseñanza lo que busca es dar luces de que es una etapa que ciertamente se va a tener que vivir, se va a tener que experimentar, pero que no es la etapa final de la vida cristiana, que debemos de avanzar hacia algo aún más profundo y debemos de avanzar hacia un mayor grado de nivel espiritual. Reproducir la etapa de la interdependencia, dijimos que es cuando el joven ya aporta para la casa, ¿cierto? Ya es un aporte al hogar, es un aporte a la familia, así también en el creyente, es cuando ya es la etapa de la interdependencia, ¿cierto? Este cristiano ya ha crecido, ha madurado y ya está aportando para la obra, está aportando para la iglesia, se puede contar con él para proyectos, se puede contar con él o con ella para el buen funcionamiento de la obra del Señor. Eso es muy importante. Ya en esta etapa de la madurez espiritual se le puede dar responsabilidad a un niño, ¿cierto? A un niño espiritual bajo la supervisión de otro, ¿cierto? Puede ya comenzar a ejercer algunas tareas dentro de la obra, dentro de la iglesia, pero no se le puede dar autoridad, ¿ya? Porque puede herir a otro porque todavía no está maduro, todavía no puede controlar bien su lengua, su vida, sus emociones, aún están un poco inestables, pero sí puede ya comenzar a tener algunas responsabilidades que son importantes dentro de la obra del Señor. Algunas cosas sobresalientes de esta etapa de la madurez espiritual es que ya esta persona, ya este creyente, ya comienza a conocer, ya puede aprender de mejor manera y está dando pasos, ¿cierto?, que van camino hacia la madurez espiritual. Ya es donde se despierta un hambre por las cosas de Dios y nosotros como mentores, como pastores, ¿cierto?, debemos estar listos para contestar las preguntas que van a comenzar a hacer, para corregirlo cuando sea necesario y para que pueda alcanzar un nivel más alto de madurez espiritual. ¿Ya? En esta etapa de Paidión también es nuestra responsabilidad como líderes de la iglesia, como pastores de la iglesia, enseñarle a obedecer y sobre todo a servir dentro del reino. ¿Ya? Es en esta etapa donde se activan muchas cosas de servicio, ya muchos dones, talentos de servicio se comienzan a desarrollar y es importante que sea enseñado e instruido en esta área. Ya en la iglesia ya puede servir, ¿cierto?, en varias áreas, ¿cierto?, donde ya puede comenzar a tener ciertas responsabilidades, siempre y cuando estas estén supervisados por otros que haya alcanzado un mayor grado de madurez espiritual. Ya aún todavía no se le puede dar, por supuesto, un puesto de autoridad como anciano, como ministro, pastor o diácono quizás, pero sí ya está, ¿cierto?, en condiciones de poder hacer cosas básicas del servicio dentro de la iglesia. Y así poco a poco ya comienza a dejar de niño, a hacer las cosas de niño, ¿cierto? Y comienza a entrar en una etapa ya un poco más avanzada de madurez espiritual. Hay ciertas preguntas que debemos hacernos para detectar si estamos en esta etapa. Por ejemplo, ¿o está tomando usted decisiones basadas en las circunstancias, en lo que ve alrededor y no en Cristo? ¿Es usted una persona que siempre está en lo mismo, dando vueltas en lo mismo aún? ¿O está con un deseo de crecer? ¿Está con un deseo de avanzar?
Eso es alguien que se ofende fácilmente, por ejemplo, ¿ya? Tiene resistencia a la crítica, al rechazo, a la murmuración, tiene resistencia a aquello sin que usted pueda hundirse espiritualmente, o tiene resistencia al halago, a la felicitación, ¿cierto? Sin que el ego, ¿cierto?, nos haga subir de sobremanera hasta llegar a la soberbia. Eh, ha sido engañado fácilmente en, en una falsa doctrina, en una mala interpretación de la escritura. Es alguien que está envuelto en problemas, por ejemplo, dentro de la iglesia. ¿Ya? Es alguien que depende de la oración y del ánimo de otros para continuar o para seguir adelante. Bueno, al plantearnos esta pregunta y responderla de forma rápida en nuestra mente, podríamos identificar si todavía estamos ahí, estamos caminando sobre esta etapa, o bien ya estamos como en proceso de haberla pasado, haberla superado. Ya, porque vamos a seguir hablando acerca de otras etapas más, nos quedan todavía 3 etapas más. Pero en esta etapa, ¿cierto?, hemos podido identificar nuevamente estos rasgos, estas características de inmadurez que son propias, ¿cierto?, del creyente que viene recién llegando a los pies de Cristo, que está recién dando sus primeros pasos. El hijo Nepio y el hijo Paidión revelan, ¿cierto?, esos niveles de, no de madurez espiritual, sino de más bien de madurez espiritual, pero que vamos camino, ¿cierto?, hacia la madurez espiritual. Entonces, el propósito de Dios es que avancemos. El propósito de Cristo es que crezcamos y que lleguemos, ¿cierto?, a la estatura de un varón perfecto. ¿Ya? Bien decía el texto eh, que todos ofendemos muchas veces. ¿Ya? Santiago capítulo 3, verso 2. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta. Mire, y la gran debilidad del Paidión, y yo creo que no solo del Paidión, sino del Nepio y de todos los que estamos envueltos en la fe, en la obra, en Cristo, todo aquel que pueda frenar su lengua y si no ofende de palabra es una persona perfecta. Así lo cataloga, cierto, este texto. Si somos capaces de frenar nuestra lengua, de no ser un creyente que juzga, critica, que habla más las palabras, que no miente, ¿cierto? Entonces estamos camino hacia lo perfecto para llegar a la estatura de un varón perfecto y poder completar el gran deseo que tenía el apóstol Pablo, ¿cierto?, de ser imagen, ¿cierto?, de Cristo mismo. ¿Llegaremos a eso? En este nivel de madurez espiritual, ¿podremos alcanzar esa meta? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa usted? ¿En qué etapa estamos? ¿Todavía somos un hijo nepio ante el Señor? ¿Somos un hijo paidión? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos ahí? ¿O bien no estamos ahí? No lo sé. Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes y haber, ¿cierto?, podido enseñar esta nueva etapa, ¿cierto?, de la madurez espiritual. Aún nos quedan capítulos por delante, ¿cierto?, para poder conocer más acerca de el desarrollo, ¿cierto?, de la madurez espiritual. Nos quedan 1, 2, 3 capítulos más, ¿cierto?, para poder avanzar y llegar a conocer los más altos niveles de madurez